José Noel Lewin es rabino mesiánico del Centro Mesiánico Derech Hamuná de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. En la charla abierta TJC2 hacia el Segundo Concilio de Jerusalén, el rabino Lewin estará compartiendo sobre Yeshua cumpliendo el Tanaj en el Brit Hadashah. Bienvenidos a un nuevo encuentro, estas charlas organizadas por TJC2, que es el Ministerio de Asia, el Concilio de Jerusalén II, este ministerio que ya empezó hace unos años, en 1995, a través del rabino Marty Waldman. ¿Por qué hacia el Concilio II? Porque hubo un primer concilio donde mayormente la iglesia eran judíos, incluidos Jesús y los discípulos, la gran iglesia que estableció Jesucristo, pero bueno, llegó un momento donde realmente empezó a ir el evangelio a los no judíos, a los gentiles. Entonces hubo un gran debate, allí registrado en Hechos capítulo 15, donde la iglesia debatió y el Espíritu Santo y los apóstoles decidieron que debía ir el evangelio a los gentiles sin que se hicieran judíos, salvo 2 o 3 indicaciones que dieron, pero digamos de alguna forma liberó el evangelio a tantos pueblos y naciones que desconocían el judaísmo, pero que tenían que conocer a Jesucristo. Bueno, eso fue muy bueno, hubo una gran expansión. Lo malo es que el judaísmo mesiánico, el judaísmo, digamos, de Jesús, fue quedando un poco pequeño. Encima se agravó con la caída de Jerusalén en el año 70. Después, en el año 300, el emperador Constantino oficializó al cristianismo para el imperio y deliberadamente la parte judía fue corrida, fue, digamos, no invitada a ese encuentro. Y de ahí en más comenzó un distanciamiento muy triste entre el cristianismo y el judaísmo, una gran contradicción porque media Biblia o más nuestra es el Antiguo Testamento, pero así fue la historia y el desvío durante muchos siglos, y era muy raro en estos siglos de distanciamiento que un judío se entregara a Jesús, porque los cristianos hicieron mucha persecución contra los judíos. Bueno, pero Dios no se olvidó de su pueblo ni de su promesa hacia ese pueblo y de la visión que siempre tuvo el Señor de unir al pueblo judío y al pueblo gentil. Y así fue que empezó a haber en el siglo XX comunidades de llamados judíos mesiánicos, judíos que aceptaban a Jesús como Señor. Se llamaron judíos mesiánicos, creían en el Mesías. Y llegamos al año 1995, donde el rabino Marty Waldman, en Texas, Estados Unidos, recibe la visión de que así como hubo un primer concilio donde los judíos abrieron el evangelio a los gentiles, tiene que haber un segundo concilio donde los gentiles honren a sus hermanos mayores, los judíos, y se produzca ese vínculo tan precioso entre aquel pueblo antiguo, pueblo de Dios, y el nuevo pueblo de Dios de los gentiles. Bueno, esta es la visión. La visión es que algún día, en un tiempo futuro, haya un concilio de Jerusalén II, donde la mayoría de las iglesias cristianas reconozcan al judaísmo mesiánico como hermanos mayores y que entonces se libere plenamente el evangelio a los judíos sin que ellos tengan que renunciar a su fe judía. Así que esto es sucintamente la visión. Tenemos literatura más amplio con este tema que le pueden solicitar a María Pivernos, sea por libritos o por como es por email, ¿no? O por, como es por electrónico, ¿no? O sea, libros electrónicos. Bueno, y ahora vamos a ver un pequeño video y después yo voy a presentar a nuestro orador en esta tarde, el rabino José Levy.
Muy bien, ahí vimos el video un poco sintético, pero una condensación clara de nuestra visión, esta reconciliación entre judíos y cristianos. Y bueno, me toca presentar a un amigo de muchos años, más de 30 años, José Levin. Dios nos vinculó hace muchos años, forjamos una gran amistad y no sabíamos que yo iba a terminar de director de TJC2 y él de rabino mesiánico. Cuando nos conocimos, ni él era rabino mesiánico, ni yo estaba en esta visión, pero Dios lo planeó de forma tal que en esta amistad ahora nos toca trabajar juntos, e incluso yo lo fui a visitar a Israel, a José, cuando él vivía allá. Después, cuando él vino acá, nos vinculamos y bueno, José Levin es, además de mi amigo, una gran persona llamada por Dios, preparada por Dios, con una gran sabiduría y conocimiento en lo que hace a las cosas judías. Él como judío tiene esa formación muy sólida. Yo tomo clases con él, estoy viendo el libro de Apocalipsis desde la visión judía y no me deja de enriquecer los comentarios de José. Ahí ya ven esa biblioteca al fondo que tiene. O sea que un hombre muy estudioso, José, y que transmite la fe con mucha pasión. Él en lo personal, bueno, su familia misma sufrió enormemente todo lo que fue, ¿no? Los campos, su papá, su mamá vienen de ahí, así que él vivió en persona el sufrimiento del pueblo hebreo, pero creo que él lo redime con una buena sonrisa, tratando de alegrarnos a pesar de estos sufrimientos. José le pone buena onda, como se dice, y además está muy bueno, muy abierto a enseñar, y él es uno de nuestros oradores aquí en TJC2, es uno de nuestros oradores y es de lujo porque él es judío mesiánico. Nosotros hablamos de los judíos mesiánicos, pero él es judío mesiánico, así que tiene toda la autoridad para enseñarnos. Así que bienvenido, José, a nuestra reunión, a nuestro encuentro, y bueno, estamos atentos a escucharte. Ahí está. Sí, estaba muteado, así que ahora conecte el micrófono. Bueno, conecté el micrófono, digo. Bueno, muy bien. Después de esta presentación, no sé qué decir. Bueno, gracias, Agustín, por tanta honra. No sé. Bueno, en fin, gracias por todo. Para mí es una alegría estar acá con ustedes nuevamente. Y bueno, con Agustín y María, como bien dijo ustedes, muchos nos conocemos, con María también. Así que tenemos una amistad muy especial de muchos años. Así que gracias por toda esta presentación y simplemente nos limitamos a honrar a Dios estudiando su palabra lo más posible, profundizar lo más posible en su palabra para poder transmitir con más exactitud la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿no? Por eso hay que estudiar mucho para poder no faltarle a Dios al transmitir su palabra en cada cosa que enseñamos, que sea realmente algo bíblico, ¿no? Lamentablemente hoy en día hay muchos lugares que no enseñan lo bíblico y es una pena y da mucha tristeza cómo ofenden el nombre de Dios o cómo de alguna forma difaman la palabra de Dios, ¿no? Cambiándola por intereses creados o intereses personales, ¿no? Muy bien, me llamaron para hablar sobre Yeshua cumpliendo el Tanaj en el Brit Hadashah, es decir, el mal llamado Antiguo Testamento, que en realidad es Tanaj, en el Brit Hadashah, que es el nuevo pacto. ¿De qué manera el Señor cumple en el nuevo pacto lo que está escrito en el mal llamado Antiguo Testamento, porque el Antiguo no tiene nada, pues es más vigente que nunca? Bueno, con todo lo que fue enseñando en el nuevo pacto, con todo lo que fue diciendo, y vamos a leer un montón de pasajes. Hoy le vamos a leer cantidad de pasajes bíblicos para confirmar de qué manera el Señor está cumpliendo todo lo que está escrito en el Tanaj en el nuevo pacto. Y lo repite en la mayoría de los casos de todo lo que se cuenta en el nuevo pacto. En definitiva, para nosotros el nuevo pacto es la continuación del antiguo. El Brit Hadashah es la continuación del Tanaj. El Tanaj están todas las profecías y en el nuevo pacto donde se cumplen. Así que no hay dos libros. Es uno continuación del otro, a pesar del periodo intertestamentario de 400 años. No hay dos libros, no hay dos palabras de Dios. Es una sola que una continúa de la otra. Bien.
Mateo 22, 36 al 40. Vamos a ir ahí, puede empezar. Yo quiero aclarar que el Señor, en vida terrenal, porque siempre está viviendo, ¿no? En vida terrenal, nunca escuchó la palabra de Jesús ni la palabra de Cristo. Nunca la escuchó. Porque Cristo en realidad es una función. Cristo significa el ungido. Es una función. Jesús es una traducción al castellano. En los tiempos del Señor en Israel, en lo que hoy en día es Israel, en la tierra prometida, no se hablaba castellano. No se conocía el castellano. Su nombre era Yeshua. Por eso yo hablo de Yeshua. Yeshua viene un verbo hebreo que es leosía, que quiere salvar. Por lo tanto, Yeshua literalmente quiere decir salvador. Entonces, cuando yo digo Yeshua, estoy declarando que eres mi salvador. Es una declaración. Estoy declarando que eres mi salvador. Si digo Jesús, no tiene nada malo, está bien en la traducción al castellano, pero no tiene otra implicancia que el nombre en castellano del Señor traducido. Pero si yo pronuncio su nombre original, que es Yeshua, estoy declarando que eres mi salvador, ¿correcto? Esa es la diferencia espiritual, nada más. Nosotros en la conciencia hablamos de Yeshua, no de Jesús ni de Cristo. ¿Sí? Muy bien. Vamos, primero que nada, a Mateo 22, 36 al 40. Acá es uno de los ejemplos de cómo el Señor cumple en el nuevo pacto el Tanaj. Mateo 22, 36 al 40. Maestro, él estaba junto con los fariseos. Uno de ellos le dice, maestro, ¿cuál es el gran... Primero que nada, fíjense, uno de los fariseos le pregunta, lo llama de maestro, lo trata de maestro. Por lo tanto, es una persona reconocida. ¿Cómo es eso que los judíos mataron al Señor? Porque parece que acá no es así, ¿eh? Parece que acá no es así. Y voy a aclarar una cosa por las dudas. Algunos de los judíos lo denunciaron al Señor y querían, sí, que muera. Algunos de los judíos. Sobre todo parte del Sanedrín, el Concilio de Jerusalén. El pueblo no. Pero en realidad los que lo clavaron en la cruz, los que sortearon sus ropas, los que dieron el vinagre y se burlaron de él, fueron los romanos los que lo torturaron. No fueron los judíos los que lo torturaron. Y jamás nadie se quejó contra Roma ni denunció a Roma. Es más, el Vaticano está en Roma, ¿no? Contra Roma nunca se dijo nada, pero los que lo clavaron fueron ellos, ¿eh? Aclaremos. Y jamás nadie dijo nada y todo el mundo se cayó la boca. Y siempre fuimos los judíos. Pero ya muchos judíos eran creyentes en el Señor, muchísimos. Así que no fueron los judíos, fueron algunos en todo caso los que lo rechazaron. No todos. Aclaremos eso para establecer bien las cosas. Bueno, uno de los fariseos, reconociéndolo como maestro, dice, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? La ley se refiere a la Torah, no al legalismo. El legalismo es lo que los hombres le agregan a la Torah. La Torah, para que no saben, es el Pentateuco, los primeros 5 libros que escribió Moisés. No los libros de Moisés, los libros son de Dios. Que Moisés los escribió es otra cosa. Las leyes eran de Dios, no de Moisés. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Y Yeshua le dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Eso es Deuteronomio 6.5. Es parte de la Shema. Y Yeshua en Mateo está enseñando eso. Es una porción de Deuteronomio. 38. Este es el primero y grande mandamiento. O sea que el Señor está imponiendo la Torá. El último de la Torá de Deuteronomio. Lo está enseñando. No sé si está quedando claro esto. 39. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es Vaikra, Levítico 19:18. El tercer libro de la Torá, Levítico. Acá el Señor en este pasaje solamente está enseñando Deuteronomio y Levítico. Como que el Antiguo Testamento quedó atrás, que ya es obsoleto, que estábamos en la gracia. La gracia estuvo ya con Abraham y con Noé, gente. El que conoce la Biblia lo sabe. Por gracia se reveló a Abraham. Y no voy a yo gracia a los ojos de Dios, dice el texto. La gracia estuvo siempre. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es Levítico 19:18. El Señor está repitiendo Torá acá. Porque estamos de acuerdo que Yeshua es Dios, ¿no?
Si no creemos que Yeshua es Dios, estamos en un problema. Pues Dios hay no solo, dice Deuteronomio 6:4-9. Dios hay no solo. Y Yeshua es Dios. Dice la Biblia que que todo fue por Él y para Él. Y que Él estuvo al principio. Juan 1 no dice que Él era Dios porque Él es Dios. Él es Dios. Entonces, ¿quién escribió la Torá? Él, sí es Dios. Él fue el creador de la Torá. Él es la Torá viviente. En la transfiguración, cuando Pedro ve a él con Elías y Moisés, ¿qué significa? La Torá y los profetas en el Señor. Entonces, ¿cómo va a quedar anulada la Torá? Entonces anulamos a Dios y anulamos al Señor, porque Él es Dios. 40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahí está, es la base de la Torá. Y lo está repitiendo. Muy bien. Una cosa curiosa voy a comentar. En la fiesta de los tabernáculos, en la antigüedad, el pueblo de Israel sacrificaba 70 novillos, 70 novillos, o 70 toros, pidiéndole a Dios clemencia para las naciones paganas. Eso hacían en la fiesta de los tabernáculos. Israel oraba por por las naciones paganas, por las 70 naciones paganas de esa época. Cuando una nación oró a Dios por otras naciones, enemigas además, jamás. Y esas naciones por las que Israel oró son enemigas de Israel. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Vamos ahora a Mateo 5, 17 al 20. Esto es más interesante todavía. Bueno, ¿qué es lo que no es interesante en las Escrituras? Mateo 5, 17 al 20. Pasaje súper conocido, pero muchos se van a sorprender con lo que voy a explicar de este pasaje. No sé si llegamos a tiempo de todo lo que tengo preparado, pero vamos a ver. Mateo 5, 17 al 20. Presten atención, por favor. Yo voy despacio. Es muy importante lo que voy a explicar. No penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. La ley se refiere a la Torá, al Pentateuco. No penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y es lo que leímos recién en Mateo 22, 36 al 40. Vino a cumplir eso. A cumplir lo que está en la Torá. No otra cosa. A cumplir lo que estaba ahí escrito. Porque es la palabra de Dios. Si eres Dios, vino a hacerlo cumplir. Vestido de hombre. 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de esta ley hasta que todo se haya cumplido. Las profecías. Lo que se está cumpliendo en el nuevo pacto actualmente. Ahora fíjense, dice ni una jota ni una tilde. La tilde sabemos que en castellano significa un acento, pero en hebreo no hay acentos. En el griego tampoco. La tilde está hablando con la tilde a una letra del alfabeto hebreo que es la letra Yud, que es una I latina, que es como un acento entre dos palabras arriba, una comita arriba, como un acento. Exactamente un acento es. Es la letra I latina. Se llama Yud en hebreo. Que es con lo que empieza el nombre, es la primera letra del nombre sagrado de Dios, el tetragrama que no pronunciamos. Con esa letra empieza el nombre de Dios, el nombre sagrado, el tetragrama. Lo que está diciendo que hasta que pase el cielo y la tierra, nadie borrará a Dios de esta palabra. Porque negar la Torah es borrar a Dios de esta palabra, porque está repitiendo Torah. 19. De manera que cualquiera quebrante uno de estos mandamientos, cualquiera de los mandamientos de la Torah, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, el que los cumpla y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo
que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, que eran los que corrompieron el templo, junto con los sacerdotes, no entraréis en el reino de los cielos. Nuestra justicia tiene que ser mayor que la de ellos, porque ellos no ejercían la justicia en un momento. Por eso Dios permitió la destrucción del templo. Nosotros tenemos que ejercer la justicia de Dios y ser justos ante Él y ante el prójimo. Acá el Señor está mostrando que está enseñando Torah. Está cumpliendo el Tanaj en el Brit Hadashah, como es el título de la prédica de hoy, de la charla de hoy, digamos, no prédica, de la enseñanza de hoy, por llamarlo de alguna manera, o como tengan ganas de llamarlo, no importa. Lo importante es el resultado, el nombre, no el nombre. Ahora, volviendo al versículo 17, no penséis que he venido para orar a los profetas, no he venido para orar, sino para cumplir. 18. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota de nieve pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Nadie modificará nada. Bueno, los invito a ir a Deuteronomio 4.2, por favor. Deuteronomio 4.2. Yo leo el Antiguo Testamento, leo de los textos originales, ¿sí? Puede haber alguna diferencia de palabras con las Biblias traducidas. Deuteronomio 4.2. No aumentarán a la palabra que yo les ordeno, ni disminuirán de ella, para cuidar los preceptos eternos de Dios vuestro que yo les ordeno. Es decir, no agrandarán ni disminuirán, es decir, no tocarán nada. Tal como está, hay que transmitirla, sin cambiarle nada. Prohibido tocarla. Lo mismo que dice en Mateo 5.18, con otras palabras. No se puede modificar, es blasfemia, es mancillar la palabra de Dios, es insultar a Dios, es negar su palabra. Todos los que están difundiendo una palabra equivocada de Dios están condenados. Están enseñando a utilizar cosas que no se escribieron en las escrituras. Todo lo contrario. Están guiando mal a lo que llamamos las ovejas. Y no son culpables las ovejas, los que las guían sí. Son responsables de lo que transmiten. Y van a pagar las consecuencias de esto. Los falsos pastores, los que se hacen llamar profetas, los que se hacen llamar apóstoles. No existen ni apóstoles ni profetas. Eso no es cierto. El último profeta fue Juan y se terminó, no hubo más profetas. Jamás hubo profecía fuera de Israel. Son mentirosos. Para ser apóstol, había que haber conocido al Señor personalmente y haber visto su resurrección. Por eso no puede haber apóstoles. El Señor no volvió a aparecer físicamente, en forma humana. Muy bien. Vamos a ir a un tema interesante, que es el manto del Señor. María Agustín, María Agustín, si es necesario un momento que pare, me avisan. Y si ven que el tiempo se va a pasar, avísenme, por favor. ¿Sí? Rabino, Porque no sé. quédate tranquilo que estamos bien con el tiempo y cuando termines va a haber un tiempo de preguntas, pero mientras tanto, Bueno, perfecto. Pero quiero, si ven que el tiempo se va a pasar, avísenme antes para yo ir cerrando, ¿sí? te vamos avisando. Gracias. Por favor. Yo no miro mucho el tiempo porque estoy concentrado en lo que estoy haciendo, ¿de acuerdo? Bueno. Vamos a ir a Lucas 8:40, por favor. Vamos al pasaje de la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto del Señor. ¿Sí? Ustedes saben que antiguamente no había subtítulos en las Biblias y ni siquiera había capítulos ni versículos. Eso es moderno, se agregó. Bueno, muy bien. 8:40 de Lucas. Cuando volvió Yeshua, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, así que el Señor iba a la sinagoga, y no tenían problema en la sinagoga con él. Los judíos no tenían problema con él en la sinagoga. Era respetado. Principal significa, primero, que sinagoga no es un nombre hebreo. Sinagoga le pusieron los romanos, sinagogos, el nombre es Beit Knesset, casa de reunión. Pero bueno. Jairo, que era principal de la sinagoga, que se llama el Gabay.
El principal del Señor en realidad es un gabay. El gabay es el que dirige el rezo, quién va a oficiar cada parte del rezo. Eso es un gabay, el que está encargado de eso. Bueno. Y postrándose a los pies de Yeshua, le rogaba que entrase en su casa. Fíjese cómo lo odiarían que le pide que entre a su casa, ¿no? Han mentido de una forma atroz. 42. Porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. 44. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. 47. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Muy bien. ¿Me van a acompañar, por favor, a números 15:38 al 41? Estamos comparando los dos libros, los dos testamentos, ¿no? Números 15:38 al 41. Vieron que leí que tocó el manto y se sanó, ¿no? ¿Cuál es el manto ese? El manto ese se llama talit. Es el manto que usamos en los rezos matutinos. Y solamente se usa de noche en el día del perdón. Yom Kippur usa todo el día. Salvo los que oficiamos, el viernes de noche también lo usamos. Solamente los que oficiamos. El manto sí no es lo importante. Lo que es importante del manto son los flecos que tiene colgando. El manto es para sostener los flecos, que se llaman chichiot. 38. 15:38 de números. Habla a los hijos de Israel. Esto lo ordena Dios, no es un invento judío. Habla a los hijos de Israel y les dirás que se hagan flecos en las puntas de sus vestidos para sus generaciones. 39. Y será para ustedes por flecos cuando lo vieran recordarán todos los preceptos del Eterno y los realizarán. Es para recordar los preceptos y no olvidarnos y cumplirlos, porque si no, hombre olvida. Y no se desviarán detrás de vuestros corazones y detrás de vuestros ojos ustedes se pervierten detrás de ellos. 40. Para que recuerden y hagan todos mis preceptos y sean consagrados a Dios vuestro. Les voy a contar por qué son importantes los flecos y por qué se sanó al tocar el manto del Señor. ¿Es por el manto? No. Vamos a verlo ahora. Esos flecos representan los 613 preceptos del judaísmo. Van a ver si vieron algún talit, si no, lo van a ver en algún momento de sus vidas, o busquen por internet, lo van a ver. Tiene un montón de flecos colgando. Hay 4 puntas que van colgando flecos más largos, pero después tiene todo alrededor flecos. Eso nos recuerda a los 613 preceptos que hay en el judaísmo. Es para recordarlos y no solo recordarlos, sino cumplirlos. La persona que cumple con todos sus preceptos tiene ciertos poderes que Dios le da. Porque está considerado un justo, un tzadik, un justo. Y el Señor era eso, era un justo y tenía poder. Porque Él vino como hombre, pero también era Dios. Pero vamos a ver qué pasa con la sanación, con personas que no son Yeshua. Vamos a ver. Los 613 preceptos constan de dos partes. 365 de cosas prohibidas y 248 de cosas que tenemos que hacer, que realizar. Fíjense que Abraham, nuestro patriarca,
Si no escucharon nunca la gematria, en el judaísmo, en la parte mística, en la cábala, que no es ningún tabú ni peligro ni nada, como enseñan muchas veces, lamentablemente, la letra sagrada tiene un valor numérico. Hay 248 preceptos que son los que tenemos que cumplir. Abraham, nuestro patriarca, el primer patriarca, su nombre Abraham suma 248. Nuestros sabios dicen que el cuerpo humano tiene 248 partes. Su nombre Abraham suma 248. Significa que Abraham, con cada una de sus partes de su cuerpo, cumplió cada uno de los preceptos que hay que cumplir. Por eso es el padre de la fe para judíos y cristianos. Por eso es tan importante el talit, los flecos, el manto. Pero vamos a ver por qué se produce la sanación realmente. No es por el manto, en lo absoluto. El manto no es mágico, no es mágico. Vamos a ir a Deuteronomio 6:4-9, por favor. Esta es la declaración de fe judía, lo que se conoce como la Shema. Oye Israel, el eterno Dios nuestro, el eterno es único. Amarás al eterno Dios tuyo con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu poder. Ya lo leímos antes, el 5. Y ahora, y están estas palabras que yo te ordeno hoy sobre tu corazón. Están sobre, nosotros lo abrimos o no, según nuestra libre albedrío. Las repetirás a tus hijos, hablando de ellas cuando estuvieres en tu casa y cuando anduvieres por el camino. Al acostarte, levantarte, repetirlas en todo momento del día, a todo el mundo. El Señor dejó discípulos que vayan hasta el confín de la tierra, ¿no? Las atarás por señal sobre tu mano y serán por diademas entre tus ojos. Habla de los filacterias, que uno en la cabeza y otro en el brazo izquierdo, cerca del corazón. Ahí está guardada la yema en esa cajita que tienen. Porque va en el brazo, porque es la acción de la palabra de Dios. Y cerca del corazón, porque ahí está la palabra de Dios. Y lo otro en la cabeza, para con la mente pensar en las palabras de Dios y con los ojos mirar el camino de Dios. Y las saquearás las jambas de tu casa en tus portones. Es la cajita que está en las puertas de las casas judías, que representa la sangre del cordero de Egipto cuando salimos a la libertad. Que muestra que la casa está protegida por Dios, que esa casa está entregada a Dios, cumpliendo su palabra permanentemente. No son cosas, objetos que a los judíos se les ocurrió tener. Fue mandado por Dios. Muy bien. Seguimos con Lucas. 8:48. El 8:47 dijimos que postrándose de pie le declaró delante de todo el pueblo por qué cosa le había tocado y como al instante había sido sanada, ¿correcto? El 48. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ven paz. ¿Qué es lo que es el salvo? ¿El manto? ¿Los flecos? ¿El viento? No, gente. Lo que salva es la fe, ninguna otra cosa. Acá lo dijo Yeshua, yo tengo esta Biblia que cuando habla el Señor está en rojo. Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. 8:49. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga, del Gabay, a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. 50. Oyéndolo Yeshua le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Cree y serás salva. La fe, gente. 52. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. 54. Mas él tomando la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. 55. Entonces su espíritu volvió, evidentemente se levantó y él mandó que se le diese de comer. ¿Ella le tocó el manto al Señor? No.
No le tocó el manto. Jairo no le tocó el manto. Nadie le tocó el manto ahí. Pero ella resucitó y fue salva. Y Yoshua Josué 1:9 dice, ciertamente te ordené, esfuérzate y sé valiente. No temas ni tengas miedo. El creyente no puede tener miedo de nada, porque si tiene miedo no confía en Dios. Porque el Eterno de tuyo está contigo a donde quiera que vayas. Si confiamos en Él, va a estar en todos lados con nosotros. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El cobarde no es un creyente, no puede serlo. Hay que ser muy valiente para ser creyente y enfrentar lo que venga. Mateo 24:13. ¿Quién será salvo? Hay gente que me dice, bueno, yo acepté al Señor, me bauticé, soy salvo. Yo siempre le pongo el mismo ejemplo. Hay gente que está convencida, porque les enseñan que ya al aceptar al Señor son salvos. Declararlo y ser salvo. Bueno, razonemos. Yo quiero ser ingeniero. Voy a la universidad de ingeniería. Hago el CBC y entro. Ingreso a la universidad. Aprobé y ingreso a la universidad. ¿Ya soy ingeniero? No. Yo estoy a 5 o 6 años a aprobar exámenes para ser ingeniero. Los exámenes de creyentes son esta vida de pruebas. En el juicio final sabremos si somos salvos o no. Estamos en camino, pero el título no lo tenemos todavía. Tengo que probar muchos exámenes que son las pruebas diarias de la vida, si seguimos firmes en el Señor, si aflojamos. Vamos a un pasaje muy conocido. Ahora vamos al Tanaj. Vamos a Segunda de Reyes, por favor. Capítulo 5, versículo 1. Naamán, jefe del ejército del rey de Aram, era un hombre importante delante de su señor y respetado, por medio de él había dado el Eterno salvación a Aram. Y el hombre era un guerrero valiente, leproso. 5:2. Y hombres de Aram salieron de norte y capturaron de la tierra de Israel una muchacha joven. Y estaba sirviendo delante de la esposa de Naamán. 3. Dijo a su ama, perdón. Si los ruegos de mi señor estuvieran delante del profeta que está en Shomrón, en Samaria, entonces lo haría recuperarse de su lepra. 5:5. Díjole Adán, anda, ve, que yo enviaré una carta al rey de Israel. Fue y tomó en su mano 10 kikarim de plata, 6.000 dinarios de oro y 10 mudas de vestido. 6. Trajo la carta al rey de Israel diciendo, y ahora, cuando llegue esta carta a ti, he aquí enviado a ti a Naamán, mi siervo, para que lo hagas recuperarse de su lepra. 7. Fue cuando leyó el rey de Israel la carta que rasgó su vestido y dijo, ¿acaso Dios soy yo para matar o para hacer vivir? ¿Que éste me envía pidiendo recuperar a un hombre de su lepra? Si no solamente sepan, lo ruego y observen que él busca pretexto contra mí. 8. Fue cuando yo, Eliseo, varón de Dios, Eliseo es Eleazar, Elisha es Eleazar, que había rasgado el rey de Israel sus vestidos, que envió al rey diciendo, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. 9. Vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la puerta de la casa de Elisha. 10. Le envió Elisha un emisario diciendo, anda. Naamán esperaba que le ponga alfombra roja, que le haga todos los honores, una fiesta común, mi platillo. Se creía grande. Entonces Elisha le envía un emisario diciendo, anda, báñate 7 veces en el Jordán, en el Jordán, se te restablecerá tu carne y quedarás puro. Lo mandó a bañarse. Ni lo tocó, ni lo miró, ni oró por él, ni le puso la mano, nada.
porque nosotros no sanamos gente. Ningún hombre sana a nadie. El que sana es Dios. 11. Se enojó Naamán. Se fue y dijo, y aquí yo dije para mí, él saldrá, esto pensó Naamán, se parará, invocará el nombre eterno Dios suyo, alzar su mano hacia el lugar de la lepra y desaparecerá la lepra. Luego sus siervos le insistieron que hiciera caso a lo que dijo el profeta. 5:14. Entonces descendió y se sumergió en el Jordán 7 veces, conforme a la palabra del varón de Dios. Se le estableció su carne como la carne de un niño pequeño y se purificó. 15. Regresó el varón de Dios, él y todo su ejército llegó, se paró delante de él y dijo, he aquí, que ahora yo sé que no hay Dios en toda tierra sino en Israel. Y ahora recibe, lo ruego, un presente de tu siervo. Eso quedó testimonio para que se cuenta que el Dios de Israel es el que tiene el poder. ¿Se dan cuenta? 5:16. Pero dijo Elías, vive el Eterno que estuve parado para servir delante de él, que no recibiré, y le insistió Naamán para que recibiera, pero rehusó. ¿Fue Elías que lo sanó? No, si ni lo tocó. No oró, no le puso las manos, no hizo nada, no le dio ningún pase mágico. ¿Cuántas veces le hizo bañarse? Sumergirse 7 veces. El 7 es un número que representa a Dios. Los 7 días de semana, excepto un día del Shabbat, el día sagrado. Los 7 días de purificación de los sacerdotes, 7 días de purificación de la mujer después del parto del periodo. El 7 tiene que ver con lo puro, con lo sano. Por eso es santo, porque creyó. Y creyó en este Dios. Dios vio que este hombre tenía un corazón para entregarse a él. Dios lo vio eso, Dios sabe las cosas. Pero fíjense, le quiso pagar a Elías. Y él dijo, no, soy un siervo de Dios. La recompensa de un siervo de Dios no está en la plata, está en haber cumplido con Dios, en servirlo. Por eso yo, por ejemplo, acá cuando caso, yo no cobro. No cobro. ¿Y cómo no cobras? No cobro. Es un privilegio para mí, es una bendición para mí. Cuando bautizo no cobro, en lo más mínimo, bajo ningún punto de vista. Es una bendición muy grande, es un privilegio entregar una familia a Dios. Es un privilegio, ¿cómo se va a cobrar? Es algo para mí inaceptable, cobrar por casar o por bendecir a una persona. Es inaceptable. Lo único que digo, si quieren colaborar con la congregación con algo, que lo pongan en una caja. Porque acá no se pasa bolsita, no se pasa. Nadie ve quién dime, quién no. Están las cajitas y nada más. Acá no se pide. El que quiere lo pone en las cajas que hay, nada más. No se pasa alfolí, no se pasa nada. Se hace una oración pidiendo los diezmos y después el que da, dar, que no da. Yo no tengo idea quién da, quién no da. Acá no se cobra por ningún servicio. Sí, yo suelo pedir en las iglesias donde voy una ofrenda para mi congregación. Eso sí, para sostener la congregación, claro está. Pero no para mí. No corresponde. Estamos sirviendo a Dios, no a lo material. Y es un privilegio. Si me invitan afuera, sí. Me tienen que pagar los gastos y una ofrenda para la congregación, por supuesto que sí. No va a solventar la congregación los gastos de trasladarme a otro lugar y comer y todo eso. ¿Qué es lo que salvó a Naamán? Lo mismo que a la mujer que tocó el manto. Lo mismo que a la hija de Jairo. El Señor, por la fe de las personas. Eso está en el Antiguo y en el Nuevo, gente. El Señor practicó permanentemente y practica hasta hoy en día, desde los cielos, Levítico 19:18, el amor al prójimo como uno mismo. Por eso nos lo enseñó. Primero está mi prójimo, después yo. En todo el nuevo pacto está todo lo que el Señor enseñó, lo que Dios enseñó en el Tanaj. El Señor está cumpliendo permanentemente todo el Antiguo Testamento, el Tanaj. Está clarísimo. Deuteronomio 18:15, 18:18 habla de un profeta
que va tras el Señor, un profeta como tú, le dice a Moisés, de tu pueblo, a quien tendrás que escuchar, a él oirán, y el que no lo oyere será castigado. Y en la transfiguración que dice el Señor cuando la paloma sobre el Señor, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oirán, dice lo mismo, a eso se refiere al profeta. Y Jesús es llamado profeta también. Eso está anunciado en Deuteronomio 18, 15, 18, 18. Está anunciado el Señor. Léanlo después. Y fíjense en Génesis 18 y 19, Bereshit. Los tres ángeles, que a uno Abraham todo el tiempo le dice Señor y Señor y Señor y Señor, y a los otros no. Y después dice el 19, el principio 19, los dos ángeles se fueron a Sodoma mientras Abraham seguía hablando con el Señor. Y en hebreo, en el texto hebreo dice Elohim, el Dios del nombre de Dios. Pero Dios no tiene imagen. ¿Quién era? Abraham lo vio el Señor. Y el Señor tuvo el principio, todo fue hecho por él y para él. Epístola a los Hebreos. ¿Todavía tengo un rato o ya está? Tenemos un rato todavía, Muy bien, unos 15 minutos, Rabino. muy bien. 15, 20. Creo que voy a finalizar con algo interesante de cuando el Señor va a la casa de Simón el fariseo. Esto es muy importante. Vamos a Lucas nuevamente. Avísame, María, por favor, ¿sí? No quiero Perfecto. respetar, ¿sí? Vamos a Lucas 7:36, por favor. Uno de los fariseos rogó a Yeshua que comience con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. 37. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Yeshua estaba en la mesa, en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Cuando se invitaba a un rabino, venía toda clase de gente. Y nadie impedía, y la idea era poder escuchar las perlitas que tuvieran para compartir estos sabios. Se permitía entrar a cualquiera. De esta forma, hay que conocer las costumbres judías de los tiempos. De esta forma podemos entender la presencia de esta mujer. Esta mujer tenía el pelo suelto, dice el texto. No leo todo el texto completo porque es muy largo. Esta mujer tenía el pelo suelto. Las únicas mujeres que podían usar el pelo suelto en esos tiempos eran las rameras. Nadie más. Cuando entraba un invitado a una casa se hacían habitualmente tres cosas. El anfitrión le ponía la mano en el hombro al huésped y le daba un beso de paz. Era señal de respeto que no pasaba por alto jamás. Luego el lavado de pies. ¿Se acuerdan que la mujer esta le lavó los pies con el frasco de alabastro y con sus lágrimas y le secó los pies con su cabello? Y ahí viene lo interesante. Tercero, se quemaba un poco de incienso que se le echaba un poco de esencia de rosas al invitado en la cabeza. Esto era parte de los vuelos modales a una persona importante. Con Yeshua no lo hicieron. Ninguna de esas cosas. Esta mujer tenía un vaso de alabastro que eran carísimos, pero ella lo tenía. Y lo que tenía de perfume lo usó para el Señor. 7:38. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. A pesar que no invitaba a la mujer de alguna forma, entró en la casa y se arrodilló ante Yeshua. En la época de Yeshua, no se comía sentado a una mesa recto como hacemos hoy en día. Los que conocen el ser de Pesaj, cómo se conmemora la Pascua judía en una casa judía, saben de qué hablo porque lo han vivido con nosotros en la congregación y en mi casa. En la época de Yeshua se acostumbraba a recostarse mientras se comía. Los invitados se recostaban sobre sofás bajos con sus cabezas cerca de la mesa, permitiéndoles apoyarse en el brazo izquierdo
para dejar el brazo derecho para comer y estirar sus pies hacia afuera, y quitarse las sandalias durante la comida. La mujer pudo con facilidad ungir los pies del Señor sin tener que acercarse a la mesa al estar recostado con los pies levantados. ¿Por qué recostado hacia la izquierda? Porque cuando salimos de Egipto se conmemora la primera cena de Pesaj, cuando se tenía que matar al cordero el día 14 de Nisan, y lo hacemos hoy en día. Cuando vamos a comer cada una de las partes de la ceremonia, nos reclinamos hacia la izquierda en demostración de libertad, porque éramos esclavos y no había tiempo para descansar, para comer. Se comía a los dragones y seguía siendo esclavos. Cuando fuimos libres, nos reclinamos a la izquierda en el sentido de libertad, demostrando que éramos libres ya y comíamos cómodos recostados hacia la izquierda. Y el Señor, como judío, ahí está cumpliendo la costumbre judía, se sentaba reclinado hacia la izquierda como se acostumbraba en el judaísmo por la libertad de estar fuera de la esclavitud. 7:39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este si fuera profeta, considera quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Claro, el fariseo no entendía cómo dejó que una pecadora le lave los pies, pero ellos no le lavaron los pies. Este lavado de pies viene desde Abraham, cuando vienen los ángeles y les trae agua para el lavado de pies, y después Lot en Sodoma también trae agua para el lavado de pies. De ahí sale el lavado de pies. Es judío, no es cristiano el lavado de pies. 40. Entonces respondiendo, Yeshua le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di maestro. 41. Un acreedor tenía dos deudores y el uno le debía 500 denarios al otro y el otro 50. 42. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos, y pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más, y él le dijo, rectamente has juzgado. 44. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ve esta mujer, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta de que entré no has cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza cuando deciste, mas está ungido con perfume en mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella dijo, tus pecados te son perdonados. Muy bien. Creo que estamos con el tiempo, María, ¿no? No, estamos bien. Si querés ir redondeando y hacer alguna elaboración más. Sí, quiero un momentito, poquitos minutos, a la muerte de Lázaro. 11:1 de Juan. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania. Enviaron pues las hermanas para decir a Yeshua, Señor, de aquí el que ama está enfermo. Oyéndolo, Yeshua dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Entonces ella les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Vino pues Yeshua, yo que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolarlas por su hermano. Al muerto se lo enterraba cuanto antes por el clima que ponía el cuerpo muy rápido, porque el duelo del judío es 7 días, pero después de que se enterró a la persona. Y Yeshua le dijo, tu hermano resucitará. Y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? 11:39, dijo Yeshua, quita la piedra a Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y ella le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quitaron la piedra, habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. El que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y muchos judíos creyeron. Lo leí rápido.
Bueno, ahora sí, vamos a redondear. Yeshua en el nuevo pacto enseña Torah, no enseña Torah. Por supuesto que enseña Torah. No solo la enseña, la cumple, el amor al prójimo que lo aplicó en todo su ministerio. Y es lo que enseñó a todos, el velar por nuestro prójimo. El Tanaj, el Antiguo Testamento, quedó obsoleto, como dicen muchos, en lo más mínimo. El no matará sigue vigente. El no robará sigue vigente. El no codiciar a mujer prójimo sigue vigente. El amar a Dios por sobre todas las cosas sigue vigente. ¿Qué es lo que no está vigente de lo que está escrito en el Tanaj? Todo está vigente. Y todo lo aplicó el Señor y los apóstoles. Absolutamente todo. Absolutamente todo. ¿Qué dice Pablo en Romanos 11? Que hay que respetar a la raíz. Las ramas significan tienen que respetar a la raíz. Y que hasta que no entre a plenitud de gentiles no será restaurado mi pueblo. Dios ha maldecido a Israel, jamás ha dicho Pablo. Por eso, hablando del concilio de Jerusalén, Hechos 15, hay una parte del texto que dice, dejadlos ellos que tienen quienes enseñen en las sinagogas. Hasta que no entre la plenitud de los gentiles, no será restaurado mi pueblo. Hay que seguir predicando a los gentiles también. Si no, no será restaurado mi pueblo. Entonces, no hay que creer en las manos santas, ni en las manos curadoras o sanadoras. Porque Elías no era Dios ni era Yeshua, era un profeta. Y él mandó a Naamán a lavarse al Jordán 7 veces y se sanó. Dios le dio el poder para eso. El poder de guiar a Naamán para acá, pero el que lo sanó es Dios, no Elías. El Señor sí sana, claro, porque Él es Dios. Por supuesto que sí, pero los hombres no. A Naamán lo sanó Dios porque obedeció a Elías. Pero Dios lo sanó. ¿De dónde surge todo esto? Del Tanaj. Del Tanaj. ¿Acaso escucharon alguna vez de endemoniados en el Antiguo Testamento? Salvo un caso de Saúl. ¿No? Los endemoniados aparecen en el Nuevo Pacto recién. ¿Por qué? Un judío que profesa su fe reza 3 veces por día. Por la mañana, por la tarde y por la noche. Son 3 reuniones diarias en la sinagoga, 21 veces por semana. Nunca descansan de ir a la tefilá, al rezo. Un pueblo que ora 3 veces por día, aparte de la mañana cuando se levanta y de la noche cuando se acuesta. ¿Cómo va a tener bichos adentro? No hay forma. ¿Por qué aparecen los endiablados en el nuevo pacto? Por los que salían de los templos paganos y iban a la iglesia y traían todos los bichos. Una persona que está concentrada en Dios todo el día no tiene una posibilidad de contaminarse nada. Pues Dios pone ángeles alrededor suyo para cuidarlo. La fe es lo que nos salva. Pero para cumplir toda esta palabra de Dios, como bien dijo mi amigo Agustín en un curso que yo daba a pastores sobre Génesis, dijo, muchachos, siempre lo cuento y se van a cansar de escucharme. Ellos agarraron el libro del principio, no lo agarramos por la mitad. Porque en la iglesia, lamentablemente, la mayoría no se ha enseñado el Antiguo Testamento porque era obsoleto. Ellos están en la ley, no en la gracia, ya eso. Y se perdieron el principio. Por eso no pueden entender completamente ni las parábolas del Señor ni nada, porque no conocen el contexto judaico de dónde surgen. Salomón escribió 300 parábolas, es una forma de enseñanza judaica. No podemos ver una película de la mitad de la que era del principio, ni leer un libro de la mitad en adelante. Si no entendemos cómo fue la creación y por qué, cómo vamos a entender por qué vino el Señor y para qué vino. ¿Cómo podemos entender a Pablo si no conocemos el origen de todas las cosas? La palabra de Dios es una sola de Génesis hasta Apocalipsis. Y el Señor hizo cumplir exactamente el Tanaj.
Bueno, creo que lo único que hay que dejar en claro, que si no tenemos fe, pero la fe es hacer obras. Apocalipsis 20 dice que todos seremos juzgados por nuestras obras. Y el que no esté inscrito en el libro de la vida irá al lago de fuego. Capítulo 9 de Apocalipsis dice que se abrirá encima de la tierra y saldrán langostas con cola de escorpión, que van a tener orden de Dios de no tocar las plantas, sino de atacar a los hombres que no tengan el sello de Dios en la frente. Está todo claro. Si no cumplimos con toda la palabra de Dios completa en todos sus aspectos, no somos hijos de Dios. Nada puede achicar nuestra fe en nada. Pablo dijo, nada me podrá separar del amor de mi Señor. Ni potestades ni nada me podrá separar del amor de mi Señor. Estamos marcados a fuego. Y para eso hay que cumplir con cada una de sus palabras, de sus mandamientos. Espero que les sirva a cada uno y que puedan comprender todo lo que expliqué. Gracias a todos por escuchar. Bueno, gracias, José. Y bueno, quizás hay personas que quieran preguntar de lo que ha hablado José, o quizás ampliar algún concepto o algo que no han entendido. Bueno, queremos abrir la posibilidad para que cualquiera de ustedes pueda preguntar. Levante la mano electrónica o la mano. Ahí veo que José Luis Hueli levantó la mano. Adelante, José Luis. Primero, Rabino José, un privilegio y un placer haberlo escuchado. Muchas Uno gracias. aprende cada frase. Tengo dos preguntas relacionadas a dos versículos que mencionó. El de Mateo 24:13, pero el que sigue firme hasta el fin se salvará. Que esto también lo dice Santiago, ¿no? La fe y obras, demuéstrame tu fe con las obras, si no es muerta. Así es. Pero no corremos el riesgo de hacer demasiado énfasis en las obras en detrimento de la fe, agarrándonos de este texto. Bueno, muy bien. Vamos a ver eso. Entiendo la pregunta, tiene cierta lógica lo que usted pregunta, pero vamos a aclararlo esto. La fe sin obras es muerta. Sí, Si tengo obras y no tengo fe, no sirve para nada. Eh, en Juan, el Señor es llamado el verbo, ¿sí? sí, El verbo es la acción, un verbo es una acción. claro. Entonces, si yo tengo fe, pero no cumplo con lo que el Señor me ordenó cumplir, que es hacer obras, el Señor me mandó congregarme. Dice, irán al lugar que yo mostraré a sus diezmos y ofrendas, y en mi casa me alabarán. El Señor nos ordenó ser discípulos. Nos enseñó a llevar su palabra a todos lados. Nos llamó a ayudar al pobre, a la viuda del huérfano. Eso es hacer obras. Mm, Si no hacemos esas obras, nuestra fe es vana, es vacía. Porque yo digo, yo tengo fe, pero me quedo a dormir y no claro. predico a nadie, no enseño a nadie, no estudio la palabra de Dios, porque primero que nada tengo que estudiar la palabra de Dios para poder transmitirla. Porque si yo les quiero regalar a cada uno de ustedes $100.000 y no los tengo, no se los puedo regalar. Si yo quiero llevarles la palabra de Dios y no la conozco, ¿qué les voy a entregar? ¿Esperen que le pregunte a mi pastor o a mi rabino? Tengo que estudiar Torah, la palabra de Dios, toda la vida, todos los días, y todavía aprender algo más para tener algo más que entregar a mi prójimo. Yo tengo obligación de hacer discípulos, como todos nosotros. Entonces la fe a mí me obliga a hacer obras por la fe que tengo. Si no, entonces no estoy cumpliendo con mi Señor. Ahora Totalmente. mi fe, mi obra tiene que estar encaminada, de acuerdo a mi fe, a servir al Señor y honrar al Señor, no honrar a mi vecino. Ni a uno mismo. Claro, van de la mano, son inseparables.
inseparables. Yo no puedo separar la piel de mi carne, no puedo separar la obra de la fe. Son una sola. Una me obliga a la otra. Perfecto. ¿Sí, José Luis? Muy claro. Excelente. Y tengo Bueno, una segunda pregunta, si me permite, Agustín. por favor, claro, por favor. En el caso de Naamán, en- ahí lo que podemos evidenciar es que si bien Dios es el que sana, el único el que sana, que Elisha ni lo tocó ni lo miró, ahí, si bien Dios lo sanó, la actitud de Naamán no fue de fe, sino más bien fue de obediencia. En la obediencia de Naamán fue sanado por Dios, sin que mediara la fe. Sí, sí, porque si bien no mostró fe al principio, obedeció a un siervo de Dios Y se humilló. y se humilló. Claro, Con toda la arrogancia que él venía como general, porque era el general del ejército asirio, era el claro. jefe del ejército asirio, muy valorado en Asiria, pero él esperaba a todo un agasajo y Eliseo ni siquiera lo miró. Y lo miró. Le mandó un siervo para que le diga. Hasta mandó un siervo, encima lo humilló más todavía. Era humillante. Y él a sus siervos, nada más, a sus siervos los oyó y se humilló. Y por ese acto Dios lo sanó. Claro. Perfecto. ¿Se Y entiende? después vino la adoración a Dios. Exactamente. Eso me hace acordar a Jetro, el suegro de Moisés. Cuando va a verlo a Moisés al desierto, era sacerdote madianita. Sí, Cuando va a verlo a Moisés al desierto, y Moisés le cuenta todo lo que Dios ha hecho por ellos desde Egipto, ¿qué hizo? Levantó un altar y adoró al Dios de Israel. Ahí fue cuando los madianitas se convirtieron a Dios, que después se volvieron atrás más adelante. Pero en ese momento, Jetro convirtió a todos los madianitas al Dios de Israel. claro. Muy bien. ¿Está bien? Muy claro. Muchas gracias, José. Al Muchas gracias. contrario, con gusto. ¿Me escucha a mí? ¿Sí? ¿Quién habla? Pues no veo Jorge, quién está hablando. Jorge, ¿Quién? de Chile. Jorge de... Sí, un gusto, igual haberlo escuchado. Y quiero hacerle que no me quedó un poquito claro, pero estoy tratando de entenderlo, solamente que me aclare un poquito. Cuando Sí, habló de los 613 preceptos judíos que sí, cumplió Abraham, de los cuales 365 cosas que eran prohibidas y nos quedan 248 que nos quedan por cumplir y hacer. así es. Es, ya, eso se refiere en todo el concepto, digamos, espiritual, Sí, ¿sí? sí, sí, sí. Es todo espiritual esto. Todo espiritual, lo cual lo que cumplió Abraham, él lo Exactamente. cumplió, Por eso es el Abraham lo padre, cumplió, por eso es el padre de la fe. Porque ha ya, cumplido con todo lo que Dios le pidió. ya, nos falta mucho a nosotros igual, sí, gracias. No, al contrario, Jorge, con gusto, con placer. Eh, Jo- José, Sí. esos preceptos serían, además de los 10 mandamientos, ¿dónde están esos preceptos? Los preceptos están repartidos en todos los libros sagrados, entre el Talmud, el Pirkei Avot, el Shulchan Aruch, en la Torá, está repartido en todos los libros sagrados. No hay un libro que tenga todo eso. Hay una edición de un libro que tiene los 613 preceptos, pero están repartidos. Ajá. Pero preceptos, a ver, yo sé lo que son los 10 mandamientos, pero preceptos, dame un ejemplo de preceptos que hay que cumplir. Por ejemplo, los tefilín, las filacterias, el manto de oración, lo que hay que cumplir en Shabbat, las cosas que hay que hacer en Shabbat. ¿Se entiende? Ajá, Las está. cosas que hay que hacer en los días festivos, en la vida cotidiana con respecto a la esposa, con respecto a los hijos, con respecto a la casa.
Ajá, claro. Sería particularmente para un judío, obviamente, ¿no? No tanto para los gentiles. El que lo quiere cumplir lo puede cumplir, no está prohibido. Claro, está bien. Por ejemplo, qué sé yo, una de las cosas, cuando Sara quiso echar a Agar con Ismael porque Agar se burlaba de Sara y Ismael se burlaba de Isaac, y Abraham no quería porque Ismael era su hijo. ¿Qué le dice Dios en ese momento a Abraham? Que escucha a su esposa. Porque una cosa decía es que la esposa es la que manda en el hogar judío, es la encargada de la santidad del hogar. La mujer es la responsable de la santidad del hogar, no el hombre. Ella es la que tiene que cuidar que su esposo y sus hijos estén en santidad. Tarea nada fácil. Por eso en la cena de Shabbat, los viernes a la noche, leemos a nuestras esposas ante todos invitados, Proverbios 31:10, la mujer virtuosa, para honrarla. Y, y José, ¿y todo judío, digamos, más o menos practicante, está consciente de esos 630 preceptos No o todos, la mayoría no de los todos. judíos no se acuerdan? Depende de qué clase de judío me hables. De los protestantes, los ortodoxos Sí. sí. Los Ajá, conservadores y reformistas, bueno, conservadores ya casi ni hay. Los reformistas, olvídate, ajá, olvídate. Ni los conocen ni les importa claro. conocerlos. Y los judíos mesiánicos? La mayoría no. Ajá, Porque la mayoría de los llamados judíos mesiánicos, la mayoría, no digo todos, los que conocí hasta ahora y conocí bastantes, en realidad son iglesias evangélicas con alguna palabra en hebreo, nada más. La mayoría de los que, ninguno de los que conocí vivió la sinagoga jamás en su vida. Nacieron en la iglesia evangélica. Ustedes nunca presenciaron ni siquiera un rezo en la sinagoga. ¿Se entiende? Ahora, hay algunos grupos llamados judíos mesiánicos ortodoxos que hacen circuncidar a los gentiles, disfrazarse a los gentiles de judíos, disparates totales. claro. En lo cual estoy en desacuerdo total y absoluto. Primera de Corintios 7, 17 al 20. Pablo es muy claro. Cada uno se queda como está, circuncidado en la circuncisión y circunciso en la circuncisión. Pablo es muy claro al respecto. No, no estamos de acuerdo con las conversiones al judaísmo, en lo más mínimo. El judaísmo ortodoxo sí, el judaísmo mesiánico nuestro no. El gentil sí, el gentil por el resto de su vida. Aquí, ¿por qué convertirse en nada? José, ¿y en su congregación se tratan de hacer cumplir las 613 preceptos? En los judíos sí, en los no judíos no. Acá nos juntamos judíos y gentiles, Ah, ok. son mesiánicos. Entonces, la mayoría son gente gentil que viene a iglesias defraudada de sus pastores. Los pastores Mm, han defraudado a la gente y vienen muy dañados. Hay mucha gente que vino muy dañada de iglesias, pastores que estaban haciendo desastres, pastores que juzgaban arbitrariamente, en fin. Me contaban de iglesias muy grandes que para hablar con el pastor tenían un ser querido muriéndose de una enfermedad terminal y le pedían una cita al pastor y le daba turno para 9 meses, 8 meses. sí, ¿Se entiende? Yo cuando les tengo que decir la semana que viene me da vergüenza, pero en el caso grave me levanto a la madrugada y voy. Yo, por ejemplo, no apago mi celular a la noche, lo tengo prendido todo volumen al lado en mi mesita de luz, por si hay mesita de noche, qué sé yo. O sea, los que pastoreamos, seamos rabinos, pastores, somos todos pastores en definitiva, porque pastoreamos a nuestra gente. Somos los padres espirituales de nuestra gente. Tenemos responsabilidades que cumplir. Como de pronto estar sufriendo y decir, no, no puedo estar la semana que viene. Dejo to- todo y me voy a atenderlo. ¿Qué es eso? ¿Qué clase de creyentes somos? Un pastor se debe a sus ovejas, ¿no? totalmente. Entonces acá los judíos, hay cosas que no permitimos acá, por ejemplo, cuando tenemos reunión sábados a la mañana, que tenemos la teoría de Shacharit, después tenemos un almuerzo comunitario, comemos todos juntos acá en el templo. Entonces ahí no permito ciertos alimentos que tienen que ver con el Levítico 11, no los permitimos. El que no lo cuida tiene que hacerlo afuera, acá adentro no se puede.
En Yom Kippur, el día del perdón, acá no permito a nadie tomar un vaso de agua. El que quiere tomar tiene que salir a la casa. Mm, ¿Me entiende? Ahora, la gente mayor, embarazada o chiquitos, pobrecitos, si ayunan, no se los permito. Por un totalmente. tema, primero está la vida. Están obligados a consumir y a comer. ¿Se entiende? Sí, sí, totalmente. Pero parte de los judíos de la congregación sí cuidamos todo. Acá está en la sala, Laura, que está ahí, Laura, y que dice Laura, y mi secretaria, Laura. Ella y yo cumplimos todo acá. Y hay un par de personas que también. Después algunos dicen que sí, yo no sé si todos lo cumplen, qué sé yo. Mm, Eso está en la conciencia de cada uno, ¿no? totalmente. Muy bien. Guillermo, adelante. Bueno, Rabino, primero agradecerle, me pareció muy enriquecedor, es un camino que creo que tenemos que seguir, yo trato de hacerlo como puedo, de encontrar las fuentes originales, ¿no? de nuestro Señor, reconocerlas y fortalecer en ellas nuestra fe, que Amén. hoy está bastante diluida y cada vez la veo más amenazada. Eh, Estoy de acuerdo. bueno, me alegro. Según he leído, incluso en el Zohar, había dos escuelas en la época de Jesús, la de Hillel y la de Shammai, Sí. y Jesús entiendo que era discípulo de Hillel. ¿Nos podría comentar algo sobre esas escuelas Sí, que sí, claro. según leí en el Zohar confluyen de un modo constructivo y hasta amoroso, ¿no? Pero bueno, esa era mi Eh, pregunta. no tan así, no tan así. Con Shammai hubo muchos problemas. De Shammai descienden los sacerdotes, los Kohanim, y de Hillel descienden los fariseos. Shammai era un hombre muy duro, muy rígido. Los dos sostenían que a la Torá había que hacer un cerco para que no se contamine. Los dos sostenían eso. Nada más que Shammai sostenía que la Torá era para un grupo elegido, para una élite, y no para todo el pueblo. Y ese grupo elegido, esa élite, eran los saduceos, los sacerdotes, los Kohanim. En cambio, Hillel decía que era para todos. Ambos tenían que hacer un cerco, sí, cuidarla, cumplirla y respetarla y no violarla. Pero Hillel era más abierto. De la escuela de Hillel sale, de la escuela de Hillel sale Gamaliel, que es el que le enseñó a Pablo. Gamaliel sale de la escuela de Hillel. Pablo aprende de Gamaliel, que fue imbuido del espíritu de la escuela de Hillel. Y el Señor no se sabe a ciencia cierta si tuvo que ver con los fariseos alguna vez. En realidad, de que empezó su ministerio, siempre estuvo en contra de los fariseos, ¿sí? Siempre guerreó contra los fariseos porque no cumplían con lo que decían que había que cumplir. ¿Se entiende? Así que en realidad el Señor no podía pertenecer a ninguna escuela porque el que creó la Torah es Él. ¿Se entiende? Pablo sí, Pablo sí. Pablo era un doctor en la Torá. Pablo perteneció al Sanedrín, al Concilio de Jerusalén. Pablo vivió de adentro del Templo de Jerusalén. ¿Sí? Pero el Señor no se puede decir que venía por Hillel, porque el Señor venía, Él creó todo eso. Lo que sí es interesante, esto no se cuenta, no se dice, y no se difunde, y poca gente lo sabe, solamente los que excavamos muy adentro de algunos libros antiguos. En realidad, la primera escuela no fueron la de Hillel y Shammai. Hubo dos escuelas de donde salen Hillel y Shammai, pero eso no se sabe. ¿Por qué? Uno se llamaba Shemayá y otro se llamaba Abtalión. Porque no eran judíos, eran asirios, que habían adoptado al Dios de Israel. Fueron conversos. De ahí sale Hillel y Shammai, pero eso no se cuenta. ¿Se entiende? Por eso cuando me preguntan de ella me río porque nadie sabe que hubieron dos anteriores y que no eran judíos, no eran hebreos. ¿Se entiende lo que dijo?
Notable, notable, sí. Tengamos en cuenta que el rey David desciende de una mujer moabita, de Ruth, conversa, pero moabita al fin. Y de ahí sale el Señor también, Y de la prostituta de Rabab. de Rahab, no Rabab. Rahab, de la prostituta de Rahab también. Sí, 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 tal cual. La de Jericó, sí. No solo que era prostituta de Rahab, hay otro secreto de Rahab. Ella era la dueña del prostíbulo. Ah, la Madame. Claro, era la madama, ¿sí? Ella era la dueña del prostíbulo. Qué Peor bárbaro. todavía. Peor todavía. Sí. Peor todavía. Pero el Señor, ¿a quiénes iba? A los publicanos. ¿Saben quiénes eran los publicanos? ¿Saben Los que quiénes? cobraban impuestos para Roma. Sí, pero eran judíos. Eran judíos traidores para ellos. ¿Por qué? ¿Por qué eran traidores? Porque sabían cómo era el trato con Roma. Roma exigía a los publicanos que trajeran tanto por persona, tal cifra. Eso es lo que tiene que entregar a Roma al publicano. Ahora, el publicano podía cobrar lo que quisiera. La diferencia se la podía quedar, no había problema con Roma. Roma le exigía, no sé, 50 monedas. Si el publicano a la gente le exigía 200 monedas, se quedaba con 150 de Roma, no tiene problema. Él tenía que traer el capital que Roma exigía. Entonces, ¿qué hacían los publicanos? Le pedían siempre más. Claro, Entonces eran odiados porque eran traidores. Los esquilmaban a su propio pueblo. ¿Se entiende? totalmente. Sí, sí. Mateo era publicano. Claro. Mateo era publicano. Sí, Y el sí. Señor, ¿con quién se sentaba? Con el publicano, con las rameras. Porque claro, gente, si nos predicamos entre nosotros que somos creyentes, ¿cuál es el negocio? Tenemos que ir afuera. ¿Saben? En Israel, a los grandes rabinos, los grandes sabios, que todavía hay algunos vivos, la gente les pregunta, Matá y Abú Masías, ¿cuándo va a venir el Mesías? Porque los judíos ortodoxos también están esperando al Mesías. Ellos también dicen que son mesiánicos. Nada más que ellos no creen que Yeshua es el Mesías, pero sí creen en un Mesías. ¿Está bien? Sí, Todavía no se dieron cuenta que Yeshua es el Mesías. Todavía no lo reconocen. Ya va a pasar. Cuando entre la plenitud de los gentiles. Es bíblico, es profético. Bueno, entonces cuando uno les pregunta cuándo va a venir el Mesías, ellos dicen, ¿qué contestan? Tal o vano. Depende de nosotros. Hay gente que hoy siempre está diciendo, ¿cuándo va a venir el Señor? Que se termine, que vuelva el Señor, que venga el Señor, que venga el Señor. Eso está mal. ¿Por qué? Porque si viene el Señor ahora, todos los que todavía no aceptaron al Señor se quedan afuera. Claro. Entonces tenemos que pedir que no venga todavía, que tengamos tiempo de hacer más discípulos, para que más gente se salve. Amén. Que venga Él no depende de Él, depende de nosotros. Cuando hagamos nuestro trabajo, Él está esperando que más gente entre sus caminos. Eso es lo que está esperando. Depende de nosotros, gente. Que no nos encerremos entre cuatro paredes. Amén. ¿Se entendió el concepto cuál es? Rabino, tengo una pregunta o un Sí, comentario. sí, Eh, María. recuperando el tema de la mujer del manto, la mujer con el flujo de sangre, Sí. dice, voy a volver a leer esa parte. Es un comentario que me llama la atención, no, nada más. Dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Esa mujer se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre, ¿no? Y lo que recién se me ocurre pensar es que este libro está escrito para judíos. Está bien, lo Una estamos pregunta. viendo ahora nosotros, pero es un libro judío, ¿verdad? Aunque Lucas no era judío, aparentemente era griego, pero lo que quiero decir es, en ningún momento dice, la mujer se acercó y tocó los tzitzit, ¿no? Porque se entiende que el público, la audiencia, es judía. Entonces, el contexto Es es... probable que sí, es probable que haya una haya mezclada, gente. Bueno, pero Cuando venía el Señor iban todos.
Ok, pero el tema es que acá no aparece los sitiot, no aparece ninguna explicación. Solamente quería reflexionar en cómo la Biblia es un texto eh, que, que fluye de una manera, como todo libro, debe ser estudiado en su contexto. Sí, pero lo que pasa es que habría que ver qué dice el texto original en griego. Bueno, está Hay bien. que ver si en griego dice lo mismo. Hay veces que en griego no dice lo mismo. Bueno, no tengo acá la versión Sí. paralela, Yo pero tengo la no. interlineal, pero no me fijé. Claro, pero me llama la atención esto que muchas veces nosotros, como no conocemos las raíces o las estamos empezando a conocer, a estudiar un poco, Sí, porque, lo que pasa es que yo creo que también dice el manto como una cosa general. Si toca el manto se sabe que está en los sitios, pero es probable que sea gente judía. claro, Hay casos, pero si hay yo, casos, sí, pero hay si casos donde yo- podemos deducir, hay casos donde podemos deducir cuándo es judío y cuándo no. Por ejemplo, dos ejemplos te doy. Una cuando Pablo habla. A veces que Pablo habla de nosotros y después habla de ustedes. ah, Pablo habla de nosotros, habla de su pueblo. Cuando habla de ustedes, habla de los gentiles. Eso es una. La otra, el juez y la viuda y el juez injusto. Esa sabemos que la mujer no era judía. ¿Por qué? Porque los juicios entre los judíos los manejaba el Sanedrín, el Concilio de Jerusalén. Cuando esta mujer va a un juez, era un juez romano. Entonces sabemos que no era judía. Porque en los casos legales judíos, Roma lo dejaba al Sanedrín que los maneje. Parece que se le cortó la internet a María. acá estoy. Está bien, quizás es un tema para otra charla, porque Sí, depende de las traducciones, de cuánto revelan lo que es judío y lo que para nosotros todavía el manto. ¿Qué es el manto? Si no me decís, si no tenemos un judío que diga es un talit, no sabemos qué es un talit. Pensamos que es un manto de abrigo o un manto, y lo ¿no? que pasa es que en el nuevo pacto no vas a encontrar palabras en hebreo. Claro, no, totalmente. Y no va a haber referencias porque se entiende que el público que escucha y que está leyendo sabe de los temas. O sea, lo que está escrito, lo que no se escribe es porque se entiende que el otro entiende. Es así, ¿no? Es Sí. solamente una reflexión para... Supuestamente sí. Sí, ¿no? Muy bien. Bueno, me parece que Silvia Rabino querría que vos mires un mensaje antes de dejar el Zoom, que te dejó quizás en tu celular. Ah, mi mujer. Sí. Espera que lo tengo pagado porque lo apagué cuando empecé para no ser interrumpido. Bueno. Y ya, Pastor Agustín, estamos cerca de la hora de finalizar, son 8:44. Sí, vamos Perdón, terminando. Sí, gracias. Sí, a Y ver, Guillermo está levantando la mano, no sé. sí, tengo el interlineado. Si me dicen, estoy en Lucas 7, 8, 44. 44. A ver qué dice. Vamos un segundito. Este, para sacarnos la duda si llego a ver. Ah, manto, dice la palabra en griego, la traducción interlineal es manto. Ujú. Perdón, eh, tocó la orla del manto. La orla del manto. La orla del manto, ahí está. Ahí está, Ahí está exactamente. hablando de Tocó los la. sitios. Ahí está. Yo te Ahí dije. está. Muchas Tal gracias, cual. Guillermo. Al Ahí está. contrario. Ahí está. Bien, no, La muy orla bien. del. ¿Ves? Porque te digo, es un tema cuando... es el problema de traducción, ese es el problema de traducción. Bien, Ese bien. es el tema. Gracias, Yo Guillermo. siempre digo que todo creyente tiene que saber hebreo, griego y arameo. Porque Marcos Así es. no fue escrito en arameo, ni en hebreo ni en griego. Claro. Wow. Bueno, Y hay voy, diferencias muy graves a veces. Sí, 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 sí. voy a Sí, sí. tomar clase de Bueno. arameo con José Levin. Mira, vos te reís, vos te reís. Es un diccionario hebreo-arameo. Wow. Bueno, bueno. Eso ya es palabras mayores, ¿viste? Pero está desde el arameo al hebreo. No está del hebreo al Ah, arameo. O sea, ajá. hay que ir al arameo para entender lo que dice en hebreo. Ah, bueno, Porque el está Talmud, bien. esto es para leer el Talmud está escrito en arameo, no en hebreo. Ah, mirá vos.
Qué 2 años y medio me llevó a conseguirlo. Bueno, creo que ha sido muy interesante, como siempre, la visita de José. Es uno de nuestros oradores predilectos y él, entre comillas, tiene un gran ministerio de enseñanza. Cualquier persona que quiera conectarse, tiene el ministerio de enseñanza de José. ¿Cómo es José para conectarse con el ministerio tuyo de enseñanza? ¿A dónde hay que ir? A la página, Eh, ¿no? no, vayan a CM. Espera, espera que hasta yo me olvido. Espera un segundo. El centro mesiánico, ¿no? Sí, sí, espera. Porque hay CM, personas, sí, espera que lo pongo en el chat, a ver si puedo. ¿Cómo entro el chat acá? A bueno, ver. hay personas que quieren profundizar y José tiene un ministerio de enseñanza, toda la semana tiene un instituto bíblico, así que hay varias personas que quieren saber más. Bueno, aquí tenemos la posibilidad. Así que Perdón, se los conéctense. escribo yo y les escribo mi Sí, teléfono para que se ahí conecten. está, escribí Ah, desde bien, ahora el teléfono y buenísimo, el correo, así se Sí, conectan. sí. Después Bueno, alguien preguntó en el chat si cómo podía estudiar Apocalipsis con nosotros. No sé quién fue. ahí le mando todos los datos. Si quieren buenísimo. sufrir, vengan a estudiar con nosotros, no hay problema. Bueno, entonces, no sé, María, yo veo una manito levantada, ¿vos querías decir algo? Esa es mi manito y quería invitar, antes de que termine el rabino, para el próximo Sí, lunes que tenemos al rabino Marty Wallman, que es el director y fundador de la visión hacia el Segundo Concilio de Jerusalén, también a las 7 de la tarde, de bien, 7 a 8:30. Y el tema que va a estar tocando es la teología del reemplazo. ¿Quién va a estar? excelente. El rabino Marty Wallman desde Dallas, Texas. Eh, ¿Cuándo es, perdón? el próximo 16 de diciembre. Toda la Sí, información el está en los chats de los grupos. Aviso y próximo vuelvo a lunes. avisar, ¿sí? Para los que son de TJC2, los chats tienen toda la información, los de consejo, los de intercesores, los de agenda. Voy a volver a postear para que estén atentos, porque así como el rabino estuvo explicando y por qué nosotros debemos conocer estos datos y por qué no los conocemos. Bueno, los invitamos a que vengan la próxima semana para seguir aprendiendo desde otra Bien, perspectiva y algo que es histórico como la teología del reemplazo. muy bueno, excelente. La verdad que tanto escuchar a Marty como a José, o sea, cuando escuchamos a los rabinos mesiánicos, aprendemos un montón. Tal cual. Así que no se lo pierdan el lunes que viene. Vamos a estar entonces bien atentos. Tenemos en diciembre otras cosas más, ¿no, María? Sí, También algo tenemos, más. Gracias. El 14 de diciembre, sábado, tenemos 1 hora o 90 minutos, depende de la cantidad de asistentes, para reunirnos en un Zoom. Todos los que hemos escuchado sobre reconciliación, sobre Israel, porque estamos en un tiempo que el Señor nos llama a reunirnos y a orar por la paz en Jerusalén. Hay personas que tienen amén, un corazón por Israel y nunca han orado y que querrían aprender a orar. Así que si ustedes tienen amigos, congregantes, discípulos que les interesa el tema de Israel, invítenlos. Ahí nos vamos a estar posteando el flyer con los datos para entrar al Zoom. Va a ser Va a haber una pequeña explicación de qué es TJC2, una palabra, y el resto va a ser un tiempo de orar juntos, buscar el corazón de Dios juntos. Eh, y esto tiene que ver con la sanidad en el cuerpo del Mesías y también lo que es Israel y el pueblo judío, tanto en la tierra como en la diáspora. Orar por la protección, ¿sí? Porque finalmente es la familia de Yeshua a quien estamos cuidando en oración. Es la familia de Yeshua. Y lo otro que también quería pasar el dato es que el próximo sábado va a estar el templo mesiánico dentro de la agenda de la Noche de los Templos, de 20 horas a 24 horas. Va a estar abierto el templo con explicaciones, con demostraciones, con alguna degustación típica de la comida judía. Ya habrá terminado el Shabbat
es a esa hora, así que están todos invitados. También vamos a postear esa información. ¿Y qué nos queda más? ¿Qué más nos queda? Bueno, ya estamos terminando el año, así que damos gracias. Pastor Agustín, vos podés tomar este lugar de dar gracias a todos los fieles amigos, seguidores, que no solo están en el Zoom, pero sino que también miran los videos y los comparten. Eso tenía para decir. Y gracias, algo yo quiero reconocer aquí, ya que es una de las anteúltimas charlas, a todo el grupo de intercesión, que no es muy grande. Acá está Julieta Roy, está el pastor Agustín, estoy yo, faltan algunos de Mendoza, intercesores de Buenos Aires, de Córdoba también, y también y por supuesto de Mendoza, que esta visión, esta iniciativa no funciona sin la intercesión fiel y perseverante de cada semana. Gracias. Perdón, ahí Laura puso en el chat el teléfono de ella y el correo para conectarse para averiguar sobre los cursos. Está muteado Agustín. Sí, María también está muteada y Agustín también. Bueno, ya acercándose a las 9, ya debemos tener un poquito de hambre, así que vamos a despedirnos. Vamos a hacer una oración. No sé si alguien quiere orar, siente en su corazón la oración, si no la hago yo, pero por ahí alguien quiere orar y está muy bien. Pero tenemos ¿Alguno de ustedes quiere hacer? la bendición arónica del rabino José. Ah, claro, no, no. Entonces tenemos la bendición arónica, así que si alguien quiere orar y después José cierra con la bendición arónica. ¿Alguien quiere orar en esta noche? Damos Pastor la Agustín, posibilidad. antes de irnos, la esposa Sí. del rabino Lewin dice, lo que quería decirle al rabino era que los 613 preceptos están en el Pentateuco, en la Torá. Ah, bueno. Quiere decir que la esposa del rabino le está dando clase al rabino. Bueno, él dijo que en la casa manda la mujer, así que ahí parece que se cumple el Dio prueba. precepto, ¿no? Que no lo escuche mucho mi esposa, pues me va a tener zumbando. Cuando José dice que la casa manda a la mujer, sonamos, ¿no? Lo que pasa es que ahí no están explicados ese tema. Ahí Ah, están, bueno. Eso, no están las aclaraciones correspondientes. Eso para otra clase, José, para otra clase. De acuerdo, ¿Eh? de acuerdo. Bueno, voy a orar y después José nos da la bendición arónica en hebreo y en castellano. Señor, te damos gracias por esta clase, este encuentro, Señor, de bendición con José, con todos los hermanos que han venido. Señor, te damos gracias porque estamos terminando el año con enseñanzas muy buenas. Queremos seguir en este año próximo conectados con todo lo que tú tienes para nosotros y con la bendición de este encuentro, este importante encuentro entre gentiles y judíos, cumpliéndose Efesios capítulo 2, Romanos capítulo 11. Estamos en un tiempo profético, escatológico, y somos parte de lo que está sucediendo, lo que el Espíritu Santo está haciendo en el mundo entero. Así que nos despedimos con la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Y ahora Amén. José. Yevareja Adonai beishmereja, Yaera panabeleja bijuneja, Isonai panabeleja vayasemleja, Shalom. Te bendiga Adonai y te guarde, te ilumina Adonai con su presencia y te gracie, dirija Adonai su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén. Amén. Amén.